Internet, ¿se puede entrar directo? Sí, claro. Eso es lo que queremos, porque pueden mandarle ya a la hija en Estados Unidos. Sí, bueno, los que quieran ver en directo la transmisión a partir de este momento lo pueden ver por www.santel.info o solo santel.info. Yo les voy a poner una diapositiva para dentro de 8 días para que la tengan. Sí, no. Usted entra a internet en Google y coloca santel.info y ahí llega a la página y ahí se ve el canal y le da clic y entra. Espere, póngale cuidado. Entonces, eso es la transmisión en vivo, en directo, por santel.info o www.santel.info, cualquiera de las dos. Para ver la grabación, esto queda grabado, esto se sube a YouTube, entonces cuando quieran, por días, usted mira el día el 1 de febrero o el 8, ahí aparece entonces Santel TV, entonces usted entra a la página de Santel TV y busca la prédica del día que quiera ver, entonces Santel TV. Sí, entonces por YouTube a los que quieran repetir la grabación. Ahora, yo le comparto al pastor el link, el código, para que puedan solo copiar el código y mandarlo por correo al que lo quiera ver, y el que lo reciba pone ese código allá y ve el programa también. También entra a YouTube por ahí, pero entra directo al programa. Voy a hacer una diapositiva la próxima, dentro de 8 días, para que ustedes pues lo puedan ver y lo puedan compartir. Muchas gracias, pastor, por este espacio. Ahí está en la pantalla, santel.info. Santel.info. Entonces ahí pueden entrar para poder mirar. O sea que le pueden decir a la... Ese Santel puede ir minúscula, todo. Okay. Si quiere coloque www.santel.info, pastor. Pero así también, es que de las dos maneras, www.santel.info. Pero con solo santel.info. Sí, ahí está. Esto es para directo, o sea, y en el otro es Santel, YouTube, Santel TV. Muy bien, mis hermanos, buenos días para todos, qué bueno tenerles en la casa del Señor. Hemos venido a gozarnos, regocijarnos en el Señor. Me alegré con todos los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Entonces estamos alegres, esta es la casa del Señor, esta es la casa de Jehová, donde nos reunimos para glorificar y alabar su santo nombre. Algunos dirán: no, pero es que no es un templo. Pero es que no, el Señor ya no mandó a adorar en templos, mandó a que se le adorara y se estudiara la palabra del Señor. Puede ser debajo de un árbol. Él nos ha concedido esta casa para que nos reunamos y podamos entonces glorificar su nombre, estudiar la palabra, aprender de Él. Hoy es el día en que ha hecho Jehová, gocémonos y alegrémonos en Él. Vamos a mirar en la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11. Libro de los Hebreos, capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11 se nos habla acerca de los héroes de la fe, conocidos en el mundo cristiano como los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11. Entonces, en Hebreos capítulo 11, Amanda nos va a leer del versículos 1 al 10 de Hebreos 11. Y de el 11 hasta el 20 nos va a leer
la hermana Alcira. Y Alfredo nos lee entonces del 21 hasta terminar en el versículo 40. ¿Listos? Muy bien, vamos todos entonces a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 40. Y nuestros hermanos nos van a dirigir la lectura y usted puede seguirla allí en su palabra. Unos tienen la Reina Valera, otros tienen la Palabra de Dios para Todos, la PDT, pero dice lo mismo con términos diferentes, ya que el español es muy rico. En el Reina Valera antigua dice, y María parió un hijo. Ahora dice, y María dio a luz un hijo, que es exactamente ¿qué? Lo mismo, solo que con término diferente. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor. Esperan la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron, es que no me lo pone muy bajito y no eso. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel apreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe, Enoc fue trasladado para ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que lo buscan. Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de justicia, que es según la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiempos de Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta el 10. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mujer, eso es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde es sentido figurado,
también le volvió a recibir. ¿Sigo? Por la fe, Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre la cabeza de su bastón. Por la fe, José, llegando al fin de sus días, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus restos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riqueza superior a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó a Egipto sin tener la ira del rey y se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios fueron anegados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos, unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. El versículo 39, todos ellos son reconocidos por su fe, pero ninguno de ellos recibió la promesa de Dios. Dios tenía planeado algo mejor para nosotros. Él quería perfeccionarlos también a ellos, pero solamente junto con nosotros. ¿Qué les parece? Así que a veces uno dice, uy, tremendo Moisés, que separó las aguas del Mar Rojo y pasó por la mitad. Uy, maravilloso. Aquellos que Sansón, Gedeón, toda esa gente, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que dice? Ellos no recibieron nada realmente. Nosotros somos privilegiados. ¿Por qué? Porque ellos no vieron a Jesús. Ellos no recibieron a Jesús. Ellos no tuvieron el Espíritu Santo como nosotros. El Espíritu Santo venía y se manifestaba en algunas cosas que ellos iban a hacer, como el caso de Sansón, cuando viene y tiene fuerza y hace lo que hace. Cuando Moisés toca con la vara el mar y se separa. Pero ahora Dios está en nosotros. Entonces por eso dice, nosotros somos privilegiados. Recibimos algo ¿qué? Mejor. Así que damos gracias al Señor por esa bondad que tiene para con nosotros. ¿Sí? Me impresiona que Pedro, habiendo sido tan malo, y Dios, vea, lo escogió, viendo que lo negó y todo, y que tanta la misericordia de Dios que lo escogió.
es que es Dios precisamente, usted dio ya la respuesta al final. ¿Quién lo escogió? Dios. Entonces, de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, el que escoge es el Señor. Usted siéntase privilegiado porque usted es un escogido. No me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Pero también quién éramos nosotros, de dónde nos sacó. A mí personalmente me sacó de, como dicen, de lo peor, de lo más vil y despreciable, y no solamente me rescató, sino que me dio nueva vida. Amén. Eso es, o sea que igual que Pedro somos ¿qué? Nosotros. Ahora, Pedro negó al Señor y nosotros, ¿cuántas veces le ha negado usted? No, yo no he dicho, no, yo no lo conozco, no, con los hechos, con lo que hacemos, no de palabra, pero de acción, de pensamiento. O sea, cuando Dios dice sí y nosotros decimos no, es negarle. ¿Cuántas veces le hemos traicionado? No, es que Judas, y nosotros, lo mismo. No, es que Eva. Y entonces los hombres dicen, ¿sí ven? Las mujeres, es que ustedes sí, hermano. Pero igualitico. ¿Qué hizo Adán? Comió. Le obedeció a la peor todavía. Porque no le obedeció a Dios y no le obedeció a Dios y le obedeció a Eva. Sí, él ya tenía la culpa. Lo que pasa es que no era excusa para él, porque Eva comió. O sea, Eva tiene la culpa porque Eva fue y comió. La excusa de Adán no era echarle la culpa a Eva. Adán debió haberle dicho, uy Señor, la embarré, qué pena, perdón. Pero lo que hizo fue ella y la serpiente. O sea, le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a Eva. ¿Y qué dijo Adán? Lo mismo. No le echó la culpa a Eva porque no podía, pero le echó la culpa ¿a quién? A la serpiente. ¿O no? Eso es lo que dice la Biblia. Cuando Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Ah, la mujer que me diste por compañera, le echó la culpa a Eva. Y entonces le dice a Eva, oiga, ¿y usted qué? ¿Y qué hizo Eva? La serpiente me engañó. O sea, igualiticos. Lo mismo, pecado es pecado. Sea masculino o femenino, es pecado. Así que por eso necesitamos de la misericordia y del perdón de Dios. Bueno, yo no sé si en este lado está haciendo más frío que en este, porque todos se me están sentando aquí en este lado. Pero por favor, si se pueden sentar en las de la orilla para atrás, o sea, en la orillita, para que también sean enfocados. Ok, muy bien, vamos entonces, ¿qué es lo que leímos acerca de la fe? Porque hoy vamos a hablar acerca de la quinta fórmula, o la fórmula número 5, para que en este 2020 usted cuente con el favor y la bendición de Dios. ¿Y esa fórmula cuál es? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese va a ser nuestro tema en la parte del mensaje, de la predicación de la palabra del Señor, de la reflexión en la palabra. Vamos a hablar acerca de la fe como la fórmula para que este año usted cuente con el favor y la bendición del Señor, para que usted pueda agradar a Dios este año y así reciba entonces las bendiciones del Señor. Ahora 8 días hablamos acerca de ¿qué? La obediencia. La obediencia. O sea, hay que obedecer al Señor. Si queremos la bendición del Señor, hay que obedecer. Obedecer es mejor que los sacrificios. Muy bien, entonces vamos a orar al Señor, vamos a clamarle a Él, vamos a presentar algunas peticiones delante de nuestro Dios y vamos a escuchar entonces las peticiones que ustedes tengan en esta mañana. Dios ha venido respondiendo a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, así que sigamos pidiéndole, porque Él dice que aunque sabe de qué cosas tenemos necesidad, sin embargo quiere que le pidamos, quiere que le digamos, vea, es porque al pedirle, entonces estamos reconociendo que necesitamos de Él.
de su soberanía. Él es el Señor. Recuerden eso, Dios es soberano y soberano para todo. Soberano cuando le bendice, cuando le da, pero soberano también cuando le quita. Por eso Job dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, porque es que a veces solamente miramos cuando nos da. Y entonces, ay, Dios no da, pero cuando no tenemos y viene dificultad o pasa alguna cosa, pero ¿por qué? Y si soy hijo de Dios, si soy cristiano. Pero es que Dios es soberano y da o quita, pero de todas maneras Él debe ser glorificado por nosotros, por lo que Él es, no por lo que hace en favor de nosotros, sino por lo que Él es, majestuoso, maravilloso, grande, omnipotente. Así que, ¿cuáles son sus necesidades en esta mañana? ¿O por quién va a interceder? Alcira. Yo quiero que oremos para que Dios nos dé sabiduría de entender la palabra, porque no todas las personas que leemos la palabra la entendemos. Que Dios nos dé la sabiduría necesaria. Amén. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios y Él la dará. Santiago capítulo 1. Muy bien, ¿alguna otra petición, Marta Isaura? Yo quiero agradecerle al Señor porque esta semana atracaron un sobrino. Él es bioquímico y llevaba su portátil y todo en un maletín con una valiosa información de una clínica. Y lo atracaron y no lo hirieron porque le han recomendado que entregue, y que aunque ese portátil y todo lo que llevaba ahí es valioso, él le tocó entregarlo y gracias a Dios no le hicieron daño. Por ahí como un golpe o algo que le dieron, pero el resto no más. Señor, protegió ¿Y cómo su no vida? agradecerle a Dios por eso? Agradecemos al Señor por cuidar nuestras vidas. William. Gracias, pastor. Volver a orar por mi padre, porque pues está en una situación bien complicadita y verlo así es bien complicado, bien difícil. Okay. La otra es lo de la cámara de video, que es igual a esa que está allá, que me hurtaron. Entonces hablé con la fiscalía y con la policía y los tipos dicen que van a conciliar, porque ellos no se quieren dejar meter presos porque ya los descubrieron. Es una banda que ha robado muchas otras cosas, dentro de eso es mi cámara. Entonces ya manifestaron que quieren conciliar y devolver las cosas. Y por otra parte, pues estamos haciendo unos cursos de manualidades. En las cooperativas hay un buen mercado para eso, y pedirle al Señor que nos bendiga en que esos cursos tengan aceptación y con el programa de televisión que estamos haciendo, pues nos vaya bien para que en las cooperativas nos contraten para esos cursos de manualidades. Amén. Entonces vamos a orar por William, su familia, su trabajo, para que Dios abra esas puertas de la cooperativa y así él tenga también lo que requiere para el sostenimiento de su familia y también para seguir bendiciendo la obra del Señor, y que pueda recuperar su cámara. Hermana Jael. Nos dé la virtud, la dicha y la fortaleza de que esta iglesia o esta congregación tenga un crecimiento espiritual y material más de los que estamos acá. Igualmente pido al Señor que me dé la salud, porque esta semana me caí y me lesioné una rodilla. Nada más, muchas gracias. Ok, estaremos orando entonces por la rodilla de nuestra hermana Jael, que el Señor la restaure, la sane plenamente. No olviden también orar por mi hombro, me sigue molestando. ¿Alguna otra petición? Esperanza. Pastor, yo quiero orar por toda la juventud, todos los niños, las niñas que entraron a estudiar, para que este año sea muy productivo para ellos, que los sepan guiar, que ellos estudien, que sientan la necesidad de estudiar porque es para bien de ellos. Entonces que Dios le ponga en el corazón de cada uno de los niños ese hacer de estudiar y hacer lo que tienen que hacer en el colegio. Ok, entonces vamos a orar por la niñez y la juventud,
que está estudiando y los que no han podido entrar a estudiar por alguna circunstancia, que el Señor les apareje, les abra puertas. Gloria Estela. Yo quiero orar por la restauración de toda mi familia. Soy la única con mi hermano Miguel que nos congregamos, y ellos, mis otros hermanos, somos muchísimos, pero no conocen a Dios. Quiero que el Señor tenga misericordia y les revele su santa palabra. Entonces vamos a decirle al Señor: Dios, tú dices cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces que nuestras familias que no te conocen, esa palabra pueda llegarles a ellos y tener un encuentro personal con el Señor Jesús, especialmente por la petición que está haciendo Gloria Estela. ¿Alguien más? ¿Listo? Vamos entonces a orar al Señor, vamos a clamarle a Él, allí donde está, incline su rostro, piense en algo que es vital en el momento de orar. Dios está aquí, aquí está el Señor. No, pero es que en tal iglesia hacen milagros. Aquí está el Dios que hace milagros. No, que es que en tal iglesia pasa tal. Aquí está el Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que ahí está Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces comienza a clamar al Señor, comienza a hablar con Él, comienza a interceder por los enfermos, comienza a interceder por la enfermedad espiritual de tu familia, de mi familia, del pueblo colombiano. Comienza a clamar al Señor por las necesidades, o sea, la sanidad económica de aquellos que tienen dificultades, que tienen luchas, que tienen problemas, que sea el Señor obrando en la vida de ellos. Clama al Señor en esta hora también por tu salud espiritual, que cada vez, no solamente el hecho de que nuestra familia conozca, sino que nosotros podamos crecer, que podamos entender la palabra, como decía nuestra hermana Alcida. Entonces en este momento clama también al Señor y dile a Dios: Dios, yo quiero entender tu palabra, yo quiero que tu Santo Espíritu me dé la claridad suficiente para poder, cuando abra la Escritura, encontrar lo que tienes para mí, lo que quieres que yo haga, Señor, cómo quieres que yo viva. Pero una vez que la lea y pueda entenderla, la ponga en acción, la lleve a la práctica. Gracias, Dios, por tu presencia en medio nuestro. Clama al Señor en esta hora y dile al Señor por qué estás agradecido, por qué debes darle gracias. Como decía nuestra hermana Marta Isaura, gracias porque le protegió la vida de su sobrino. Gracias, Dios, por estar aquí con nosotros y por brindarnos protección día tras día. Porque grande es tu misericordia, porque grande es tu bondad. Clama en esta hora al Señor, también pidiendo misericordia, porque le hemos fallado, porque nos hemos equivocado muchas veces y de muchas maneras, porque no honramos su nombre, porque carecemos de la fuerza de voluntad, de la templanza, del dominio propio para rechazar el pecado. Digámosle al Señor que nos ayude a no culpar a otros de lo que nosotros somos responsables, como lo hizo Adán, como lo hizo Eva, como lo hacemos nosotros también culpando a otros de las cosas en que nosotros hemos fallado, solamente echándole la responsabilidad en otros y evadiendo la nuestra. Entonces dile al Señor: Dios, perdóname por eso y ayúdame a reconocer y no estar buscando culpables o buscando responsables, sino que yo pueda, Señor, decir: soy el responsable, soy el culpable, te necesito, toma mi vida, moldéala conforme a tu propósito. También clama al Señor en esta hora y dile al Señor que le das gracias por la juventud, por la niñez, por la nuestra, por tu familia, los jóvenes que hay en tu familia, los niños que hay en tu familia, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos. Clama al Señor por ellos, pero también intercede a Dios que salve la juventud en Colombia,
salve la niñez de Colombia, que los guarde de todo mal y de todo peligro, de los pederastas, de aquellos que les hacen mal, de los que usan la pornografía infantil. Que el Señor guarde la niñez, que les proteja, que les ampare, que confunda la mente de aquellos que tratan de hacer daño a la niñez y a la juventud. Clama al Señor en esta hora que libre a Colombia del flagelo de la droga, que ha hecho mucho daño en la juventud y también está afectando ahora a la niñez. Que nos quite ese flagelo totalmente. Que le damos gracias por haber mermado parte de la violencia del narcotráfico, pero que queremos que desaparezca de nuestro país totalmente. Que aquellos que le hacen daño a la gente solamente buscando lo económico, buscando el beneficio material, el Señor los avergüence. Y como dijo el salmista, que destruya sus maquinaciones, que destruya sus componendas para hacer el mal, y que lleguen a reconocer que bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, y que nos evite a nosotros caer en la tentación, que nos libre del pecado. Este es el tiempo para que clames al Señor, para que hables con Él a favor de tu familia, que bendiga a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus hermanas, aún aquellos que se han equivocado y nos han hecho mal en nuestra familia, que el Señor les perdone y tenga misericordia de ellos y se vuelvan a Jehová, el cual tendrá de ellos misericordia, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Ese es el Dios de toda gracia, ese es el Dios de toda bondad, ese es el Dios de toda misericordia. Este es momento de clamar al Señor, de buscar su rostro en oración. Dile: háblame, oh Dios, háblame, Señor, habla a mi vida. Que este sea un día en el cual Dios te hable, en el cual Dios me hable. Que este sea un día en que escuchemos su voz para ponerla por obra, que aliente nuestra mente y nuestro corazón. Si estás afligido, clama al Señor y di: Dios, quita la aflicción de mi vida. Pídele que la lucha, la angustia que puedas estar pasando, el problema por el cual estás atravesando, sea una manera de entender, de tomarlo como una corrección del Señor para enderezar tu camino, para fortalecer tu fe, para que puedas afirmar tu caminar en Dios cada día. Digámosle al Señor que aún en los problemas, en las dificultades, que aún en los problemas físicos o en los problemas familiares le damos gracias, que nos cuesta darle gracias por las dificultades, que nos cuesta darle gracias por lo que no sale bien, pero que si Él ha dicho que le demos gracias en todo, esta mañana le damos gracias en todo y por todo, y que nos ayude a entender cuál es el propósito que tiene en el trato con nosotros, que cuando haya una dificultad o una aflicción podamos encontrar el propósito divino del Señor para nuestra vida y poder encauzarnos de acuerdo a su misericordia. Gracias, Dios, gracias por la iglesia, gracias por el grupo reunido. Bendice la vida de nuestros hermanos, de nuestras familias. Bendice sus vidas, oh Dios. Glorifícate en nosotros. Exáltate, oh Dios. Exáltate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate en cada uno de nosotros, porque Jesucristo lo ha hecho posible, porque en Él está nuestra esperanza, la esperanza de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos estudiando acerca de que estamos siendo fortalecidos por el Señor para servirle, para hacer las cosas, para llegar a la madurez espiritual, pero también vimos
leímos acerca de la importancia de compartir la palabra del Señor, la importancia de hacer discípulo, porque ese fue el mandato del Señor. Mateo 28, 18 al 20, la palabra del Señor dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. O sea, necesitamos hacer ¿qué? Discípulos. Y cuando hablamos de que necesitamos hacer discípulos, entonces eso es lo que Dios está esperando de todos y cada uno de nosotros. Así que vamos en esta mañana a mirar una manera en que nosotros podemos compartir del Señor, de una manera en que podemos estudiar la palabra del Señor, pero aparte de la manera de estudiarla, cómo vivir y compartir de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo vivir y compartir la vida cristiana? Entonces, para los que llegaron tarde, usted puede recomendar a su familia, amigos, conocidos o algo para que vean en directo el servicio y participen desde sus casas en www.santel.info. Ahí usted puede enviar a su familia por WhatsApp o algo y decirle, puede conectarse aquí y ver en vivo y en directo el mensaje. Ahora, no es para que usted entre a y no venga, porque Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, el compañerismo, la relación eclesial, el tiempo juntos no se cambia viéndolo desde la casa. Y la participación, usted no puede participar desde su casa. Desde su casa lo que puede hacer es llamar por teléfono y pedir que oremos por usted, y lo vamos a hacer con mucho gusto, pero aquí no estamos contestando el teléfono, ni tenemos a un grupo en cabina recibiendo llamadas para decir que digan, oiga, pregúntele al pastor que tal cosa que no entendí en la Biblia. Entonces aquí es donde juntos podemos ¿qué? Hacerlo, y usted puede preguntar. Entonces se trata de yo soy segundo. Ahora, ¿qué es ser segundo? Es que Cristo es el primero. Entonces, como Cristo es el primero, yo soy segundo, o sea, voy detrás de Él, voy siguiendo sus pasos, voy siguiendo sus pisadas. ¿Y qué es lo que yo puedo compartir? Pues puedo compartir eso que el primero enseñó. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. ¿Qué estamos haciendo? Enseñando lo que Él nos mandó. Cuando participamos de la cena del Señor, citamos el texto del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23, cuando él dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Entonces, ¿qué debe comunicar usted? ¿Qué debe compartir? ¿Qué le debe compartir a la familia? ¿Qué le debe compartir a sus vecinos, a sus amigos, a compañeros de colegio, de universidad, de trabajo? Lo que usted aprendió, lo que usted oyó, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que has oído de mí, esto también ¿qué? Enseñe, comparta. Entonces debemos compartir. Y vamos a mirar una manera sencilla en que usted puede compartir. Usted puede abrir un grupo Yo Soy Segundo en su casa, en su trabajo, reunirse en cualquier parte con ellos, debajo de un árbol, en la plaza de comidas de un centro comercial. En cualquier lugar puede hacer esto. O sea,
abrir un grupo pequeño, a compartir el Evangelio a otras personas. Y vamos a mirar cuál es el formato. Entonces, cuando usted se reúne con una persona, lo primero que, para compartirle del Evangelio, lo primero que tienen que tomar en cuenta es qué dice la Biblia. No qué dijo el pastor Nelson, no qué dijo Enlace, no qué dijo la emisora tal, sino qué dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Es lo primero sobre lo cual se van a trabajar. Le va a compartir a su familia, entonces tiene que compartirles qué dice la Biblia. Porque si usted le dice, el pastor dijo, es que yo no creo en pastores, esos son unos vividores, esos tienen... No, es qué dice la Biblia. Siempre vayan a qué dice qué, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, ¿qué va a hacer con lo que dice la Biblia? Entonces usted va a mirar el texto bíblico y al texto bíblico le va a hacer preguntas. ¿Y al grupo le va a hacer qué? Preguntas. Entonces, vamos a tomar un ejemplo en esta mañana. Vamos a tomar Lucas capítulo 18. Busquen en sus Biblias capítulo 18. O sea, usted, así como lo estoy haciendo, usted puede hacer con el grupo. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer con el grupo? O con las personas que se vaya a reunir. Puede ser una o puede ser hasta 8 personas. Pero pastor, ¿y si son más de 8? Habrá otro grupo. Porque es que se trata de diálogo entre el grupo. Entonces, si es muy grande, no se puede dialogar. Por ejemplo, si aquí le pregunto a cada uno, se nos va toda la mañana. Y estaríamos aquí por hasta las 4 de la tarde. Yo no tengo problema, pero no sé ustedes. Entonces, por eso hablamos de grupo ¿qué? Pequeño. De 2 a 8 personas puede congregarse. Pero si es una sola, pero haga eso. Entonces, lo primero que debe hacer ¿qué? Es orar. ¿Cómo comenzamos nosotros? Orando. Oramos al Señor. Entonces, ahora, como es una persona nueva, porque esto es para que lo haga con persona nueva. Ahora, usted lo puede hacer, o lo puede hacer con otro creyente, pero para edificación. Pero lo que buscamos es que sea gente ¿qué? Nueva. Alguien que no conoce a Jesús, porque queremos extender el reino. O sea, no me gano nada acá con que lleguen 50 personas o 100 de otras iglesias creyentes. Así no se extiende el reino. Necesitamos que usted y yo extendamos ¿qué? El reino. O sea, que salgamos a compartir, que le hablemos a otros. Eso no quiere decir que el que viene no es importante para nosotros o no es bienvenido. No, es bienvenido. Pero lo que estoy con esta lección para ustedes es para que ustedes la compartan con otra persona, familiar, vecino, amigo, conocido, etcétera. Entonces, ¿listo? ¿Tiene Lucas capítulo 18? Va a mirar del versículo 1 al 9. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 9 de la palabra del Señor. Entonces, téngalo allí y léalo. Y dice la palabra del Señor que también les enseñó Jesús acerca de una parábola acerca de la necesidad, la importancia de orar siempre y no desmayar. Y entonces comienza y le relata una historia. Y la historia es que una mujer llegó donde un juez porque ella tenía una necesidad que necesitaba que el juez se la resolviera. Y le dijo al juez: hazme justicia. Pero el juez ni temía a Dios, ni le temía al hombre. O sea, no respetaba a nadie, no le importaban los demás. No le hizo caso y no la atendía. Pero ¿qué hizo la viuda? Vez tras vez fue donde el juez y le decía: hazme justicia. Y un día el juez dijo: oiga, estoy ya cansado con esta señora que me la encuentro hasta en la sopa.
Eso, mejor dicho, salgo a almorzar y ahí está en la puerta de la oficina. Cuando regreso, ahí está en la puerta, y por la tarde me voy a ir y ahí está en la puerta diciéndome que le haga justicia. Entonces, como me es molesta y está cansando mucho, para quitármela de encima, le voy a hacer justicia. Y entonces le hizo justicia. Y si ese hombre siendo malo, y si ustedes siendo malos, dice el Señor, saben dar buenas cosas a sus hijos, tanto más su Padre Celestial, que también si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra, y si le pide pescado, no le va a dar una serpiente. Entonces, si eso hacen los malos, tanto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso es lo que dice ¿qué? Ese pasaje. Ahora, yo se los estoy parafraseando, o sea, no estoy yendo al pie de la letra, estoy contándole una historia, porque cuando usted se reúne con las personas, cuénteles historias. ¿Qué historia? Historia de la Biblia. Ahí les leí el texto, pero ¿qué? Narrado, o sea, una historia. Les conté la historia de una mujer que fue a orar pidiéndole justicia a una mujer que fue pidiéndole justicia a un juez injusto, y allí, ¿cuál es la clave? La perseverancia, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando usted tenga a la persona o tenga su grupo, porque la idea es que ustedes en sus casas abran un grupo pequeño, o en la oficina, o en el taller, o en el trabajo. O si no, pero es que en mi casa no, porque en mi casa, entonces váyase con ellos para una cafetería y tómese un tinto. No, pero es que entonces no tengo plata para el tinto, entonces váyase a un centro comercial, a la plaza de comidas, y ahí no le cobran. Ahí se puede sentar, o en la banca de un parque. ¿Ve? ¿Por qué? Lo único que necesita es ¿qué? Dos cosas: el deseo de hacerlo, y ¿qué más? La Biblia, porque es de lo que va a hablar. Entonces no necesita sino ganas, o deseo, o pasión, o entusiasmo, o querer hacerlo, y una Biblia o un Nuevo Testamento, si no tiene la Biblia completa. Entonces, tiene el pasaje, leen el pasaje, entonces orar, y después ¿qué? Leer el pasaje. Entonces, ¿hoy qué hicimos? Oramos. ¿Qué hicimos? Leer el pasaje. Ahora entonces, preguntas. ¿Qué te gustó? Jota, ¿qué te gustó de ese pasaje? Pues que hay que tener perseverancia para conseguir las cosas. Que hay que tener perseverancia para tener sus cosas. Esperanza, ¿qué te gustó? Que ahí me enseñan a confiar en Dios, que sé que Él va a estar ahí. La necesidad de confiar que Él va a estar ahí. ¿Qué le gustó, hermana, del texto? El juez que era injusto y no le prestaba atención a la viuda, más sin embargo el arrepentimiento le pudo y le prestó atención. Que la viuda logró lo que quería. ¿Qué le gustó a él del texto? Que siempre el Señor nos indica que debemos hacer justicia. Cumplidamente, siempre hacer justicia. ¿Qué te gustó, Álvaro? Como lo ordena la ley. Que siempre debemos saber esperar en el Señor su respuesta. Alcira, ¿qué te gustó? A mí me gustó, como yo soy buena intercesora, orar y no desmayar. Orar y no desmayar. Muy bien. ¿Eso es qué? Lo que nos gustó. ¿Qué le va a preguntar a la persona? Eso. No tiene que decirle más nada, sino lee la Biblia y ¿qué le pregunta? Oiga, ¿qué le gustó de lo que leímos? Aquí hay un trasfondo muy grande y es la esperanza que nunca perdió esa señora. Dijo, si insisto, o me lo gano o me pierdo, pero seré perseverante, siempre con la esperanza. Entonces, ¿te gustó la esperanza que tenía esa señora allí? William, Cristian. Pastor, pues que a pesar de todo que la viuda le pidió ayuda al juez y que le insistió tanto y que no quiso ayudarla, a pesar de todo la ayudó. A pesar de todo, o sea, a regañadientes. ¿Pero qué hizo? Le atendió. Pero por la insistencia
Insistió tanto, lo cansó tanto, pero la atendió. Ok, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Mire, ¿les enseñé yo algo? ¿Les dije algo? Pero ustedes dijeron lo que dice el texto. Ustedes dijeron que había ahí esperanza, que había respuesta, que había perseverancia. En mi casa yo tengo un grupo de oración y hace unos días yo invitaba a una compañera de acá y ella fue el jueves y me dijo, usted me había invitado hace mucho tiempo y yo no venía y hoy me dio por venir. Ok, muy bien. Manuel, no digo cómo se llama, pero esa es. Manuel. Lo que más gusta, que es la palabra de Dios. Amén. Es el hombre que habla con Dios, que le entiende a Dios, lo que es Dios. Ok, muy bien, gracias Manuel. Martisaura. Que no la dejó sin respuesta, porque el mismo Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Es una aclaración que Él quiso hacernos para que insistiéramos y así perseveráramos siempre. Ok, entonces como pueden notar, yo no les enseñé nada. Yo les pregunté, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que usted tiene que hacer. No, pero es que yo no soy experto, yo no he tomado las 598 lecciones de testimonio eficaz. No, pero es que yo no he ido a los 1518 talleres de cómo leer la Biblia. No. Simplemente, ¿qué le gustó? ¿Y qué va a responder la persona? Lo que le gustó. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué se hizo confuso en la historia? O sea, en lo que leyó, ¿qué se le hizo confuso? Amanda, ¿qué se le hizo confuso en lo que leyó? O en lo que está ahí, que ahí lo tiene, él está leyendo. Pues que no se debe confiar siempre en las personas, solo se debe confiar en Dios, porque los jueces se equivocan y no son justos. Debemos confiar, poner la mirada en Dios siempre. Ok. Gloria Estela. Aquí el juez dice que era malo. Entonces, cuando la señora viene la primera vez y le dice, hazme justicia, y él le resbala, como decimos comúnmente, pero ella en su perseverancia lo cansa tanto que él hay que hacerlo. O sea, es un poder grande que tiene esta señora. Ok. ¿Qué se te hace confuso o no entiendes? O sea, porque de pronto cuando dice ¿qué se te hizo confuso? Alguna persona dice, bueno, pero ¿eso es de Confucio o qué? Bueno, ¿qué no entendió del pasaje? Pues no lo entendí bien. Sí, Dios me enseñó que las palabras que hay las pude discernir. O sea, que es bien. Ok. ¿Qué se le hizo confuso en la historia, Martisaura? Bueno, o sea, ayer leyendo el pasaje que... Sí, que el juez se hacía, como dicen, no aceptaba, no le quería hacer justicia, pero lo confundió tanto la viuda, insistiendo, que así debemos ser nosotros con el Señor, como insistir, y vea, tanto, siendo un juez injusto, le hizo justicia. Ahora, hay pasajes en la Escritura que de pronto van a leer y puede no ser tan sencillo. Depende, usted está leyendo un pasaje y de pronto dice, y en las aguas debajo de las aguas. Entonces, ¿qué es eso de las aguas debajo de las aguas? Aguas debajo de las aguas. No lo entiendo. Entonces, usted está hablando con la persona y llega ahí a esa parte y no sabe la respuesta, no se la invente, no haga lo del paisa, que si no sabe la respuesta se la inventa. Entonces, no.
no tiene que hacer eso. Simplemente que diga, no sé, pero en la próxima semana que nos reunamos, esta semana voy a investigar y traemos la respuesta. Y entonces viene y le pregunta al pastor. Y el pastor también le va a decir, yo tampoco sé, pero vamos a investigar. O sea que el propósito es que no es dar una respuesta por darla. No, eso significa tal cosa. No, ni eso es tal cosa. Voy a quedar mal porque no sé. No, porque descúbralo usted mismo. O sea, ¿se trata qué? De que usted mismo descubra en la Biblia lo que dice el pasaje. Entonces, que no sabe la respuesta, no hay problema. Pregunta, y como le digo, y si no tengo la respuesta, pues investigamos y aclaramos después la respuesta. Pero en ese momento no se quede, pero es que si me preguntan, no, es que yo no sé mucho y no puedo hacerlo. No. De todas maneras, usted lea el pasaje, le pregunta a la gente, si dice, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Usted qué cree? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué cree? O sea, le pregunta a todos los que tenga, ¿qué creen? Dice, bueno, entonces, vamos a investigar y venimos con la respuesta la próxima semana y listo. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? ¿Claro como el río Bogotá? Ok, bueno, entonces está claro. Entonces, ¿qué se te hizo confuso en la historia? Ahora, pregunta número 3. ¿Qué enseña esto acerca de la gente? Entonces, mire la gente que hay en el pasaje. Entonces, ¿qué nos enseña ese pasaje acerca de la gente, Alfredo? Pues una enseñanza clara es de que la gente quiere conocer más de Dios, investiga, a pesar de que creamos que no, pero la gente entiende, investiga, pregunta. Entonces, la gente quiere conocer más del Señor. Beatriz, ¿qué enseña acerca de la gente? Acerca de la gente enseña que nosotros siempre debemos ser persistentes y sobre todo creer en que Él nos da la respuesta de acuerdo a su santa voluntad en el tiempo que sea necesario. Eso creo y debemos de creerlo. O sea que todo no lo va a encontrar fácil. Pero si quiere lograr lo que tiene que hacer, perseverar. Eso. ¿Qué enseña acerca de la gente? Pedro. Bueno, en la época de Jesús, antes de venir de Jesús, como que había un precursor, que era Juan. Sí, pero miremos el texto. Pero permíteme. Y Juan le estaba preparando el camino al Señor. Aquí también va a pasar lo mismo. Para cuando venga el Señor y encuentre a la gente que sepa algo sobre Él. Ok. Bien. ¿Qué enseña acerca de la gente, Jael? El pasaje. El pasaje nos enseña que Dios siempre nos hará justicia, que confiemos de la gente. en Él. ¿Qué enseña de la gente? Debemos confiar en Él, siempre. O sea, que la gente confía en Dios. Debemos confiar en Dios siempre. Recuerden, la pregunta, o sea, centrémonos en la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué enseña ese pasaje acerca de la gente? No acerca de Dios, sino acerca de la gente. Álvaro. Yo veo que hay personas vulnerables, personas con poder, personas con necesidad y personas que se aprovechan de esas otras personas. Exacto. Personas con necesidad y personas que se aprovechan de la necesidad. Personas con poder que a veces no lo usan, o sea, no usan el poder para servir, sino servirse del poder. Y nos enseña el pasaje que hay gente con necesidad. Eso enseña de la gente. ¿Qué más enseña de la gente, de acuerdo al pasaje? El egoísmo. Estaba pensando en eso, gente egoísta. Petulantes. El que digo, no, yo ¿por qué le tengo que atender a esta señora? ¿Qué más, Rosa? Que son egoístas, que no tienen ese amor hacia los demás. Que no esa tienen amor, compasión, esa que no tienen amor misericordia. hacia los demás. Muy bien. Que no son temerosas de Dios, porque ella habla que el juez no es temeroso de Dios. Hay gente que no es temerosa de Dios. Eso nos enseña ¿qué? El pasaje. Este juez no le hizo justicia
de acuerdo a su conciencia, sino lo hizo justicia por quitársela de encima. Entonces, ahí sí. O sea que muchas veces la gente no actúa por amor, por misericordia, es porque lo que hizo él fue, me la quito de encima. Muy bien. O sea, ¿eso es qué? ¿Qué nos enseña acerca de la gente? Eso es lo que usted le va a preguntar a su grupo, lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Qué enseña acerca de la gente? Ahora sí, ¿qué enseña ese pasaje acerca de Dios? Y ahí sí lo que mencionaba Jael. Entonces, ¿qué es lo que enseña acerca de Dios el pasaje? Que es el único que hace justicia, la caridad, la misericordia, el amor. Al juez le enseña que debe tener misericordia sin mirar ninguna condición humana, y a la señora le enseña que siempre debe confiar en Dios, que la fe debe estar ahí puesta en Él, y Él hará. O sea que Dios nos enseña a través de la palabra. ¿Qué más nos enseña acerca de Dios ese pasaje? Que Dios responde. Siempre va a responder. Amén. Eso nos enseña el pasaje. ¿Por qué? Recuerde que él dice, si eso hace el hombre malo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? O sea, Dios responde. Pastor, como decía Pedro, preparar el camino, Él nos está haciendo caer en cuenta en la parte final, y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces nos hace caer en cuenta que estamos pilas. Correcto, muy bien. Quinta pregunta. Entonces, aquí recuerde, comenzamos, ¿qué dice la Biblia? Y en qué dice la Biblia es, ¿qué te gustó o qué no entendiste en la historia? ¿Qué se te hizo confuso? Luego entonces, ¿qué nos enseña el pasaje? Ya no es qué dice, sino ¿qué nos enseña? Entonces, ¿qué nos enseña acerca de la gente? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Y luego entonces vamos en vívelo y cuéntalo. O sea, vívelo y cuéntalo. Entonces, vívelo. Pregunta número 5. ¿Qué vas a hacer esta semana basado en esta escritura? Entonces, Esperanza, ¿qué vas a hacer esta semana basado en la escritura que hemos leído? Si tengo la oportunidad de hacerle el bien a otra persona, hacerlo, pero pues sí, con amor, no porque lo tengo que hacer, sino por amor. Ajá, hacerlo por amor. Pero hay algo que podemos hacer, y no es si tengo la oportunidad, sino buscar la oportunidad. Porque es que el problema es que los cristianos nos hemos quedado en eso, esperando. O sea, le voy a compartir a otro si tengo la oportunidad, pero es que tengo que crear la oportunidad también. Y no O sea, guardarnos los conocimientos. Ajá, no guardarnos los conocimientos. ¿Qué vas a hacer en esta semana basado en la escritura, en lo que has leído de este pasaje? Jota, ¿qué vas a hacer esta semana compartirle a una persona sobre la palabra? Compartirle a una persona sobre la palabra. ¿A quién? Puede ser a un compañero de trabajo. A un compañero de trabajo. ¿Cuántos compañeros de trabajo tienes? Pues compañeros no, pero pues sí tengo clientes que van clientes. Allá y si puedo... ¿Qué cliente te va a buscar esta semana? ¿Qué piensas que puedes llegar esta semana? Pues no sé qué cliente podría ir, pero pues... ¿Pero podrías buscar alguno? Sí, claro. De claro esos. sí, señor. ¿Como quién? Yo creía que es César Rojas. Ajá. O sea, mi tío. Algo así. Que yo soy Nelson Rojas, entonces Ok, entonces, ahora, ¿por qué hago esto? ¿Por qué le dije a quién y esta semana? Porque es que el problema es que nos quedamos así de un día de estos, o cuando tenga oportunidad, o a cualquiera.
Y entonces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a cualquiera, cuando yo le digo a usted, voy a irlo a visitar un día de estos, no voy a ir. O sea, si usted me escucha visitarle un día de estos, lo visito, no voy a ir. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas, me ocupo de muchas cosas, pero si le digo, el lunes por la tarde voy, el lunes por la tarde voy. Pero necesariamente a un inconverso, porque no vamos a ir a buscar otro. No, o sea, aquí la lección de hoy estamos hablando es para que usted abra un grupo, sea de 1 o de 8, pero para que usted ¿qué? Abra un grupo en su casa. ¿Con quién? Con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, con alguien que no conoce del Señor. Pero no es para que se reúna, si le diga al pastor, pastor, venga que vamos a tener un yo soy segundo en mi casa. No, es alguien que no conoce del Señor o que necesita ir creciendo en el Señor. Muy bien, ¿qué vas a hacer esta semana basado en esta escritura? Álvaro. Pastor, yo creo que perseverar en oración. Perseverar en oración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces somos muy esporádicos en orar. ¿No? ¿Vamos a qué? Perseverar. Bien. O cuando hay necesidad. Con la certeza de que el Señor me va a responder. Con la certeza de que Él te va a responder. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con lo visto en esta escritura? A Marta Isaura. Orar, porque dice orar sin cesar, no orar hoy, dentro de 8 días, no, sin cesar, pero por especificándole al Señor qué es lo que yo quiero, porque yo puedo orar por muchas cosas, pero en esto es por abrir mi grupo, por tener mi gente en conversa para llegarle a ellos. Ok, muy bien, entonces eso es lo que va a hacer cuando usted estudie la escritura con otra persona. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a decir a esa persona? Oiga, con esto que estudiamos, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo lo va a poner en práctica? Para que no se quede simplemente en el aire, para que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y finalmente, última pregunta, ¿a quién le vas a hablar de esto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Es en lo personal. Voy a orar, voy a perseverar en oración. No he perseverado mucho, pero esta vez sí voy a ¿qué? A hacerlo. Voy a leer la Biblia esta semana todos los días. Así sea un versículo, pero todos los días me voy a leer un versículo. Voy a orar todos los días. Así sea 5 minutos, pero todos los días. O sea, eso es lo que ¿qué? Voy a hacer. Pero ahora es ¿a quién le voy a compartir? ¿A quién le voy a hablar? Beatriz. Siempre tiene conocidos, inclusive en la familia hay personas que de pronto van en la semana. Uno puede invitar 3 o 4 personitas, buscar un pasaje tan hermoso y diciente y poner en práctica lo que hoy nos enseñó, porque de esta manera van a empezar a conocer del Señor sin necesidad de uno hacer tantas cosas, sino que simplemente como nosotros miramos y cada uno de nosotros tuvo un concepto acerca de la palabra y quedó clarita. Ellos también lo van a hacer y van a empezar a conocer sin pereza y les va a dar ganas de seguir yendo. Los pueden invitar a unas oncecitas, un tinto. Eso es. Entonces, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿A quién le vas a hablar esta semana? Voy a invitar a un grupo de familiares, amigos. Voy a empezar un grupo con alguien, con 1 o con 2. Y si llega más gente, mejor todavía. Pero voy a ¿qué? A hacerlo. Entonces, esto es una manera en que ustedes pueden fácilmente, no tienen que saber mucho, no tienen que ser expertos, no tienen que investigar, simplemente abran el pasaje, ¿qué dice la Biblia? Eso fue lo que estudiamos hoy, ¿qué dice la Biblia? No qué dijo el pastor, no qué enseñó el pastor, porque mire que ustedes fueron los que hicieron el trabajo. Ustedes dijeron qué dice la palabra, qué dice de la gente, qué dice de los hombres, qué dice de Dios. Eso háganlo con la gente. Y de esa manera vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor. Y esos
pequeños grupos. Ojalá podamos tener siquiera unos 10 de los que estamos acá, que abramos unos 10 grupos para compartir. Y vívelo y cuéntalo. O sea, vivamos la palabra cada día y contémosle a otros acerca de esa palabra. Hermana pastora. Ayer en la iglesia donde estábamos sobre Yo Soy Segundo, es que como vamos a tener gente, amigos que no son de la iglesia, por lo tanto es gente que no conoce mucho la palabra de Dios. Entonces tenemos, cuando hagamos la pregunta, ¿qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué se le hizo confuso? Tener mucho tacto, porque hay personas que para ellos esa es lo que la respuesta es correcta. Entonces nosotros como líderes no, usted está equivocado, eso no es, sino que cuando ya terminen, mirar cómo enfoca la persona, que no salga como apaleada o que la otra, no, eso no es, hay que tener mucho cuidado en eso. Ok, sí, entonces no se trata de decirle a la persona que está equivocada. Mire que yo a ninguno de ustedes le dije, no, eso no es, sino que los volví a llevar ¿a dónde? Al pasaje. Entonces, no, que tal cosa, pero bueno, ¿qué dice de Dios? ¿O qué dice del hombre? ¿O qué dice de fulano? ¿O qué no le gustó? ¿O qué sí le gustó? Entonces se trata de eso, no se trata de, no, usted no tiene razón, por descabellada que sea la idea que dijo, entonces simplemente escucha. Pero volvamos a qué dice la palabra, qué dice Dios. Muy bien, mis hermanos, la próxima semana entonces seguimos, el próximo domingo, ampliando acerca de esto, y voy a traerles algunos pasajes que ustedes pueden usar, que no crean mucho conflicto, ¿no? ¿Y qué es eso de que descendió a los lugares más bajos de la tierra? Entonces, no, fue al infierno. Sí, fue al infierno, y acá iba a ir al infierno. Entonces, el asunto es más bien buscar pasajes que sean claros, manejables, sencillos, que podamos. Entonces también voy a traerle una serie de pasajes y voy a conseguirles 52 lecciones de esto para que ustedes puedan compartirlo. Lo que decía mi esposa es que ayer estuve con otra congregación, con los pastores de un concilio, de una misión, enseñándoles acerca de esto, de cómo pueden compartir de la palabra del Señor. Y entonces cuando lo hice pensé, bueno, pero tengo que enseñarlos en la iglesia para que mi iglesia también lo haga, porque lo estoy enseñando a que otros lo hagan y no le estoy diciendo a la gente de la iglesia, no. Entonces por eso hoy comenzamos con esta serie de mensajes para prepararnos. Démosle gracias al Señor por su misericordia y amor. Alabamos al Señor por ello. Vamos a pedirle por favor a Rosa que nos dirija en oración, dándole gracias al Señor por el estudio. Gracias te doy por este nuevo día que tú nos has dado, Padre amado, por esta lección tan hermosa, Señor, para compartir de tu palabra, Señor. Que tú nos des la sabiduría, la inteligencia, Padre Santo, tu sabiduría, tu inteligencia, y ponga palabras en nuestra boca para ir a hablar lo que tenemos que hablar de ti, Padre Santo, Señor. En este momento te coloco la alabanza, Señor, para poderte adorar como debe de ser, Señor, y darte las gracias porque tú nos trajiste con lazos de amor hasta acá. Te doy gracias por el pastor, por la palabra que trae ahora de nuevo, Padre amado. Te doy gracias por su esposa, sus hijos, y por cada una de las personas que aquí estamos, Padre Santo, Señor, y cada hogar aquí representado. Gracias te doy, amado Rey Celestial. Amén, amén. Amén. Damos gracias a Beatriz y a Manuel por la ofrenda floral, están muy lindas. Claro que cada domingo están muy lindas, pero he pasado por alto el agradecerles esa generosidad que ustedes tienen para con la casa del Señor. Y nos alegra, ¿cierto que alegra la vista?